Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este domingo 30 de agosto, en el 22º domingo durante el año. Y ya se nos está yendo el mes de agosto, todavía en pandemia, pero bueno, ya con el final del túnel parece en algunos lados, ¿no? En otros todavía no. Pero bueno, con esperanza vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre, la Virgen, esté siempre con todas y todos ustedes. En esta presencia de Dios, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros, perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre nuestro, que diste a los pueblos un mismo origen para formar una sola familia. Enciende sus corazones el fuego de tu amor y el deseo de un justo progreso en sus hermanos, para que los bienes destinados a todos promuevan la dignidad de cada persona y afiancen en la sociedad humana la equidad y la justicia, superando toda división entre hombres y mujeres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y leemos así en la primera lectura el libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y rezamos el Salmo 62, diciendo: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos.
de lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti, porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se te adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti, porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Y vamos a leer la segunda lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí, muchos de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces les dará a cada uno lo que merecen sus obras. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Este mensaje, que en realidad del Evangelio yo diría que tiene tres partes. La primera parte es la que está en paralelo con el profeta Jeremías, que nos habla de lo que tiene que sufrir el profeta, y más precisamente del anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La segunda parte sería lo de Pedro, que lo quiere desviar de ese camino del anuncio de la
pasión, muerte y resurrección. ¿Ve? Y la tercera parte, yo diría, es el llamado a ser discípulo. ¿Ve? Vamos a comenzar con el primero, que tiene que ver con lo de Jeremías, que en realidad resume lo de muchos profetas. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Es un canto que muchas veces se pone en las ordenaciones sacerdotales o en las consagraciones religiosas. ¿Por qué? Porque en realidad es cierto que es ese enamoramiento, pero que enamoramiento en realidad está llamado a ser todo cristiano, no solo los que nos consagramos, digamos, a una vida ministerial o consagrada religiosa, sino todos los cristianos. ¿Por qué? Porque el llamado a ser profeta está puesto en el bautismo. ¿Se acuerdan cuando nos bautizaron? Nos ponen el santo crisma diciendo que tú eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote en el sacerdocio común, profeta de anunciar la verdad y rey del reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que este llamado es para todos, no solo para los consagrados, aunque nosotros medio lo distinguimos, pero no. El llamado de ser profeta y de decir la verdad es para todos los bautizados, los hijos de Dios, para todos los cristianos. Y es este llamado a decir un poco esta nostalgia que dice el profeta. Me sedujiste, me dejé seducir, pero yo como ese ser profeta quiso ser todo adversidad, porque yo tengo que denunciar, ¿no es cierto? El oprobio del pueblo resulta que me marginan, que me maltratan, al punto de decirme, no voy a hablar, no voy a decir nada, pero tengo un fuego que me quema dentro y que me cala los huesos y no lo puedo resistir. O sea, el profeta tiene que decir la verdad. Es ese llamado a hombres y mujeres a decir la verdad, a proclamar la verdad, a anunciar la verdad. Es por eso que está en paralelo con este comienzo del anuncio de la pasión de Jesús. Y uno dice, ¿por qué? Porque era divino. Y entonces los profetas es ser adivino. No, tenemos confundido a veces que parece que ser profeta es adivinar el futuro. No, señor. Es testimoniar la verdad. Testimoniarla aunque me cueste la vida y aunque mi hecho de ser profeta me hace ver más allá. Esto que anuncia Jesús no tuvo que haber sido, como le puedo decir, de un gran sabio ni de una gran adivinanza. Porque todos sabían que en Jerusalén la gente de poder le molestaba a Jesús. Le cuestionaba y le conflictuaba la vida. Y entonces los mismos discípulos y apóstoles le dicen, no vayamos a Jerusalén, no vayamos, porque sabe que le espera el mal. Sin embargo, o sea, el ser profeta tiene consecuencias. Nosotros como cristianos siempre queremos como una fe cristiana que no nos traiga problemas, que todo va a ir bien. No, Jesús siempre dijo, como los profetas, el predicar la verdad en un mundo que busca, yo qué sé, el consumismo, el confort, el poder, el dinero, es realmente tener problemas. Porque predicar la honestidad, la justicia, la verdad, nos trae problemas. Pero somos profetas por el bautismo. Estamos llamados a eso. Por eso Jesús anuncia su pasión. Porque era 1 más 1, 2, que si iba a ir a Jerusalén, el poder lo iba a querer matar y lo iba. Pero él anuncia la resurrección. O sea, trasciende la vida, la mira más allá de las cosas. Fíjense. Pero Pedro acá, como los discípulos suele suceder, en nombre de los apóstoles, lo aparta y lo quiere desviar de su camino. Fíjense porque esto está puesto en el Evangelio de Mateo, después
de que Jesús le pregunta a quién dicen que soy, el evangelio que habíamos leído el domingo pasado, y Pedro le dice, tú eres el Mesías. Después de esto pone en este párrafo, o sea, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todos tenemos como la base del papado. Sin embargo, después sigue esto. Pedro, que en vez de decirle, serás la piedra de la iglesia, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro está funcionando con las categorías humanas. ¿Ve? Por eso le dice, tus pensamientos no son de Dios, son de los hombres. ¿Ven? Son de la fama, del poder, del prestigio, y no te puede pasar eso, no. Y entonces Jesús dice, apártate de mí, me estás queriendo detener. Y entonces, un poco lo que fundamentaban, digamos, el primado de Pedro, podrían decir, esto se contrapone y se contradice. Y yo diría que no. ¿Y por qué? Porque el Pedro que le dice que es hijo de Dios, es el mismo Pedro que después le dice, no, no te va a pasar eso, no. Porque es el mismo Pedro que dice en la cena, en la última cena, yo no te voy a negar. Y unas horas después, yo no sé quién es, no, yo no soy discípulo, no tengo nada que ver con él. Lo niega 3 veces. ¿Ve? Es el mismo Pedro. El que por un lado lo reconoce y como que yo no te voy a negar, y horas después, porque es humano, lo niega. Pero también es el mismo Pedro que después de entregarse a las manos de Dios, pide que lo crucifiquen de otro modo y lo crucifican al revés. Es el mismo Pedro que después entrega su vida por amor. Y uno dice, pero todo ese es Pedro y todo ese es el Papa. Claro, porque somos humanos. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que en la historia de la iglesia ha habido papas que hicieron brillar la luz de la fe. Y ha habido papas, sabemos, que hasta fueron adolescentes, o sea, que hicieron estragos en la iglesia. La historia de la iglesia es así. ¿Por qué? Porque somos humanos. Nos tenemos que convencer de una vez, somos humanos. Pero él nos conduce o no nos conduce. El primado de Pedro, el Papa. Y sí, porque nadie puede negar que a pesar de esta fragilidad humana de Pedro, era el líder. Pedro era el líder de los 12. Siempre hablaba él en medio. Y él puenteaba y no se puede negar. Y las mismas primeras comunidades así lo toman. Tanto lo toman así que aunque Pedro empezó en Jerusalén, después es donde muere, en Roma, donde se planta la iglesia, fíjese. Pero qué lejos de donde crucificaron a Jesús, quedó después en Roma el Vaticano, porque era el centro del imperio. Pero en el fondo, hoy en día tenemos que decir, bueno, el primado de Pedro es un primado humano, moral. ¿Por qué? Porque cualquier obispo es tan obispo y tan apóstol como Pedro. Pero ciertamente que tiene, se podría decir, la gracia del Espíritu Santo que nos ilumina en un rumbo. Por supuesto que es un hombre humano. No obstante, yo no puedo negar, y quiero dar testimonio de eso, que el hecho de ser papa tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo conocí a Jorge Mario Bergoglio de que era cura. Él nos predicaba retiros espirituales cuando nosotros éramos seminaristas. ¿Y qué tengo que decir de él cuando nos predicaba? No me olvido más porque un compañero mío comentó, ¿no es cierto? Venía, nos predicaba y se iba. Y decía, viene, nos da palos, y se va. Como diciendo, ¿por qué? Porque cuando él era cura, yo me acuerdo que era muy estricto, muy rígido, duro, así. Ahora, totalmente coherente. Nosotros que lo conocemos de toda la vida, a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco, sabemos de su coherencia. Pero era rígido, duro.
Me predicó retiro y como le digo, golpeaba, posiblemente como profeta, ¿no? Pero entonces después lo volví a ver porque me visitó una vez, porque era el obispo que nos apoyó en el proyecto de peregrinación misionera latinoamericana con la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipula desde México hasta Argentina. El que nos apoyaba era él. Entonces él me fue a visitar, me tocó el timbre de la parroquia donde estaba y me dijo, te vengo a conocer, porque yo era de otra diócesis, no de Buenos Aires, donde estaba él. Pero, ¿qué quiero decir con esto también? Que se preocupaba por todo, ¿ve? Sin embargo, después lo vi de muchos años que lo veía yo en Buenos Aires, y después de tantos años cuando lo vi predicar y sentí como que se había apagado. Ya estaba en el final de su cardenalato y de su episcopado en Buenos Aires. Y yo vi un hombre más bien apagado. Yo que lo había conocido de joven, le dije, ¿qué pasó? Que está tan apagado. Sin embargo, después, cuando lo vi ser papa, vi su transformación con la gracia del Espíritu Santo. Aquel hombre que yo había visto apagado, triste, resulta que cuando fue papa, la transformación del que nosotros conocíamos fue impresionante. Porque esa tristeza un poco que yo ya veía en el ocaso justamente de ser arzobispo de Buenos Aires, cuando lo eligen papa, empieza a brillar maravillosamente. ¿Por qué? Porque él mismo no se quiere cambiar los zapatos, porque él mismo pide, bendíganme a mí, y porque en él cambia todo. Él está siempre sonriente, feliz, alegre, expresa una sencillez y una coherencia que trajo durante toda su vida, vamos a decirlo así, pero que hoy ilumina al mundo con otra imagen de papa. Hoy ilumina al mundo, no se puede negar. Y que es uno de los líderes mundiales que hace brillar la esperanza, aún en los no cristianos, miren lo que le digo, y aún en los que no tienen fe. Resulta que hoy no se puede negar ese liderazgo humano que le da el Papa Francisco. Por eso yo digo que este tema del Papa, creo que hoy en día tenemos la gracia de tener un Papa que ilumina al mundo, que ilumine la Iglesia. Pero no me quiero detener en eso, sino finalmente en lo que Jesús le dice a los discípulos. El que quiera venir conmigo, 3 cosas: que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Que renuncie a sí mismo, o sea, a su ego, a su centrar su vida en él. Mucho tiempo en la iglesia se vivió esto de negarse a sí mismo como un negar sus inclinaciones o sus deseos. Yo creo que no va por ahí. Va por enfocarse más bien en los demás. Amar al prójimo como a nosotros mismos. El amarse a uno mismo es natural, en mi naturaleza humana está, porque si no me autodestruiría, ¿ve? O sea, yo me sé amar instintivamente y por eso tengo que volcarme al otro. En cambio, el amor al prójimo es una opción de vida, es un camino. Y cargar con la cruz, con mis pequeñeces, con los defectos humanos de todos, con el sacrificio de entregarme y de saber amar a los pequeños y seguir a Jesús, o sea, el proyecto del reino. Es lo que nos tiene que llamar las 3 cosas: negarme a mí mismo, cargar con la cruz y seguirlo a Jesús, seguir el proyecto de Él, el proyecto del reino de los cielos, reino de justicia y de verdad. Y eso sí es para todos nosotros, ahora en esta pandemia. Saber cargar con la cruz, saber darnos a los demás, saber cómo
en estos desafíos que nos tocan, en plena pandemia, en un cambio epocal. ¿Cómo seguimos el proyecto del reino de Jesús? ¿Cómo miramos más allá de nuestro egoísmo, más allá de nuestra subjetividad para mirar y saber amar a los otros? Es nuestro desafío. Vamos a pedirle a Jesús y a la Virgen que nos dé ese espíritu para abrirnos y servir y saber cargar con la cruz y llegar al reino de los cielos. Por eso, junto a todos ustedes, vamos a implorar la misericordia de Dios y a pedir. Por supuesto, digo yo, lo primero es por esta pandemia, ¿no? Que todavía no terminamos de salir, pandemia o plandemia, como dicen algunos, pero que realmente yo creo que se ve el final del túnel. No va a ser siempre esto, y no es la primera. No obstante que hayamos salido madurados y crecidos de este tiempo especial, y que recemos especialmente por aquellos que entregaron su vida y la siguen entregando por amor. Por eso digamos que tu palabra, Señor, alimente nuestra vida. Que tu palabra, Señor, alimente nuestra vida. Por toda la Iglesia, para que siendo fiel al mandato recibido, sea capaz de hacer que hombres y mujeres conozcan el mensaje de la palabra hecha carne, oremos al Señor. Que tu palabra, Señor, alimente nuestra vida. Quiero pedir especialmente por el Papa Francisco, para que en estos momentos difíciles de la humanidad siga siendo para nosotros esa luz que guía nuestros pasos. Que tu palabra, Señor, alimente nuestra vida. Por quienes se han dedicado y son objeto de burla y persecución por anunciar la palabra como profetas, para que ante la adversidad no se desanimen, sino que proclamen con más fuerza la buena noticia del reino de los cielos, oremos al Señor. Que tu palabra, Señor, alimenta nuestra vida. Para que se haga la voluntad de Dios en nosotros y seamos transformados por su palabra, y de esta manera hagamos lo que es bueno, lo que es agradable, lo perfecto, oremos al Señor. Que tu palabra, Señor, alimenta nuestra vida. Por quienes son capaces de renunciar a sí mismos e ir en búsqueda de los más necesitados, para que Dios, en su gran bondad y misericordia, les tenga en cuenta sus buenas acciones, oremos al Señor. Que tu palabra, Señor, alimente nuestra vida. Que tu palabra, Señor, alimente nuestra vida y que perseveremos en este camino del reino. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer las ofrendas. Bendito seas, Señor, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Escucha, Señor, con bondad nuestras súplicas. Acepta las ofrendas de tu iglesia para que hombres y mujeres reciban el espíritu de hijos de Dios y, superadas las desigualdades, unidos en tu paz, constituyan una única familia por el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos un himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, digno de gloria, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira
con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a tu morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo.
Y ahora sí, con la esperanza, bueno, que esta pandemia vaya mermando, que crezca en nosotros la comunidad familiar, que perseveremos en la esperanza y seamos verdaderos discípulos de Jesús, que nos neguemos a nosotros mismos, que carguemos la cruz y sigamos el camino del reino. Vamos a mantener esa esperanza en nuestro corazón. Y por eso le decimos, renovados por el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe, la verdadera esperanza, el verdadero amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría podemos quedarnos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.